Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, mi profe Alba, un gusto estar aquí acompañándolos a todos ustedes. Querida profe Joana, bienvenida a la clase de mis alumnos de Derecho Penal. Es para nosotros todo un honor y un orgullo tenerte en este momento compartiendo este tiempo de aprendizaje en la academia. Y yo quería aprovechar en este momento para presentarte, para explicarles un poco a ellos brevemente tu trayectoria antes de que inicies la charla, ¿sí? Bueno, yo les quiero presentar a la profesora Joana Lopera. Yo sé que tengo un currículum todo desactualizado, pero de igual forma es un currículum extenso. La profesora Joana permanentemente se está capacitando, es una profesional que se dedica a la docencia hace mucho tiempo, tiene maestrías en la Universidad Autónoma Latinoamericana sobre el derecho procesal penal y la teoría del delito. También realizó artículos de investigación como efectos de la supresión de la audiencia de imputación en un procedimiento especial abreviado en Colombia respecto a la ley 1826 del año 2017. Tiene especializaciones en el Politécnico Gran Colombiano, sede Medellín, sobre especialización en herramientas virtuales para la educación, en bifurcación para la formación en ciencias sociales, la cultura política y pedagogía de los derechos humanos. Tiene especialización en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Derecho Procesal Penal. También especializaciones en responsabilidad civil y del Estado. Tiene pregrados de análisis sociojurídico de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo en Colombia desde una nueva concepción de la Corte Constitucional, diplomados y perfeccionamientos de inclusión y diversidad en el Instituto de Corporación Internacional de Líderes, pensamiento crítico, diplomados en nuevas herramientas tecnológicas en el ámbito de la educación, ¿ah? Innovación, administración de empresas, administración de herramientas para la gestión del conocimiento, meta y evaluaciones, digo bien. Diplomados en competencias comunicativas y docencia universitaria, en psicología educativa contemporánea, en habilidades comunicativas, en competencias pedagógicas, habilidades pedagógicas para la educación superior, diplomado en coaching educativo, eh, y también cursos como capacitación básica para el área de psicología forense en la aplicación del derecho penal, en la actividad defensorial, interpretaciones del dictamen médico pericial, cursos en la Defensoría del Pueblo de Colombia, la teoría del delito aplicado, las finanzas personales, neurodidáctica, rutas de innovaciones en nivel básico, medio y avanzado, ética pública, eh, actualizaciones en el sistema penal acusatorio. Y En yo creo, fin, profe, que no me va a dar el tiempo a no, aquí leer está bien. el extenso currículum de la profesora, que yo estoy avanzando recién en la segunda página de aproximadamente 12 páginas. Ella es una profesional brillante y en realidad les prometo que van a aprovechar la charla de la profesora Joana respecto a lo que es el sistema procesal en Colombia. Bienvenida, profe Joana. Muchas gracias, mi profe Alba. Bienvenidos a todos desde aquí, desde Colombia, departamento de Antioquia, ciudad de Medellín. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y poderles hablar acerca del proceso penal colombiano y para que ustedes puedan, desde mi explicación, empezar a visualizar algunas similitudes y algunas diferencias con Paraguay. Sin embargo, los invitamos de manera anticipada para un foro que realizaremos el 14 de mayo a las 9 de la mañana, hora colombiana,
11 de la mañana, hora Paraguay, donde estaremos 4 países invitados: México, Perú, Paraguay y Colombia, hablando acerca de esas diferencias, aquellas similitudes que hay en nuestros procedimientos, podríamos decir iberoamericanos, y es una charla que promete, o más bien un foro que promete hacer un análisis comparado de los sistemas procesales de manera muy clara acerca de aquellas cosas que hemos venido detectando que son similitudes y diferencias y buenas prácticas en los sistemas procesales. Mi profe me dice, por favor, si están viendo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Qué pena, me confirman, porfa. No se visualiza bien, profe. Listo, voy a intentar aquí, a ver. Entiendo que sí está ya habilitado, pero no se ve aún. Listo, bien, volverlo a hacer. A ver. Mi profe, ¿me puedes ayudar con la admisión de los estudiantes que están pidiendo permiso? Que Sí, vamos cómo a... no, profe. Claro que sí. Listo. Ahí sí ven mi pantalla. Ahí sí, profe. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Lo primero que tenemos que hablar en términos generales para que vamos conociendo la estructura en Colombia, el procedimiento, es que nosotros tenemos en este momento de manera vigente 4 procedimientos. La Ley 600 del 2000, que es ese sistema inquisitivo donde la Fiscalía era juez y parte, que era un sistema escritural y que aún sigue vigente para aquellos delitos imprescriptibles que sucedieron en vigencia de la Ley 600 del 2000 o aquellos delitos que en vigencia de la Ley 600 del 2000 aún no han prescrito. Tenemos la Ley 1098 del año 2006, que es el procedimiento para los menores infractores, la Ley de Infancia y Adolescencia, y es para cuando aquellos menores transgreden la leyes penales y deben de ser juzgados. En Colombia son responsables los los mayores de 14 años y menores de 18 años. Es decir, que las personas menores de 14 años pues no van a responder penalmente, pero sus padres podrían verse inmersos en algunas acciones administrativas de índole de restablecimiento del derecho. Entonces, la ley 1098 es para esos menores infractores. Tenemos la ley 1826 del año 2017, que es un procedimiento especial abreviado que nos reguló no solamente un procedimiento más expedito, sino también la figura del acusador privado. Posteriormente profundizaré sobre este tema. Y tenemos la ley 906 del 2004, que es nuestro procedimiento adversarial de partes con tendencia acusatoria que denominamos el procedimiento ordinario. Como les dije, voy a hacer énfasis en 2 procedimientos. Ay, ¿qué hice aquí? Voy a hacer énfasis en 2 procedimientos, que es la Ley 906 y la Ley 1826. La Ley 1826 del año 2017 nació para aquellos delitos que nosotros denominamos querellables o de menor afectación al bien jurídico tutelado. Esos delitos querellables los encontramos en el artículo 74 y son aquellos donde el sujeto pasivo de la comisión de la conducta delictiva debe interponer una querella y que es susceptibles estos delitos de conciliación o desistimiento. Es decir, que si las partes deciden conciliar, pues ya no se ejercitará la acción penal. Esta ley 1826 va a regular no solamente un procedimiento más abreviado, como podemos ir viendo en nuestra gráfica, sino que también va a regular el acusador privado. ¿Y quién es el acusador privado? Es un abogado, un profesional en derecho con especialización en penal o un estudiante de derecho adscrito al consultorio jurídico que esté realizando sus prácticas para ser abogado. Y ese acusador privado pues tendrá todas las mismas
potestades, las mismas facultades, los mismos derechos, las mismas obligaciones que la Fiscalía, porque desplazará a la Fiscalía. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que en Colombia tenemos la figura de fiscal y no del Ministerio Público como ente encargado de impulsar la acción penal. En Paraguay, la figura de la Fiscalía es ejercida por el Ministerio Público. Nosotros tenemos también la figura del Ministerio Público, pero diferente a la Fiscalía. Más adelante lo vamos a ver. Pero entonces, en el caso del acusador privado, va a desplazar a la Fiscalía. Y cuando desplaza a la Fiscalía, pues tendrá que impulsar el ejercicio de la acción penal. ¿Y cómo lo va a impulsar? Pues realizando labores investigativas de manera autónoma e independiente a la Fiscalía, recolectando elementos materiales probatorios, evidencia física que le permita sustentar un traslado del escrito de acusación, asistir a todas las audiencias y hacer labores investigativas de cara a poder probar pues su teoría del caso. Ese es el acusador privado. Pero habrá acusador privado solamente en aquellos delitos que son querellables, es decir, taxativamente señalados en el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, y unos delitos investigables de oficio, pero que están expresamente señalados allí, como los hurtos de menor cuantía, la inasistencia alimentaria, el abuso de confianza. Esos delitos permitirán que haya una conversión de la acción pública que es ejercida por la Fiscalía en acción privada, que será el acusador privado. Ese acusador privado no ingresa al proceso de manera de manera inmediata, sino que tiene que hacer una solicitud a la Fiscalía. Esa solicitud se tendrá que hacer por escrito, sustentando que es víctima, que es el acusador privado y que cumple con las características, y tendrá que hacerlo antes del traslado del escrito de acusación. Si el acusador privado lo realiza cumpliendo esas directrices, primero demostrando su calidad de víctima de manera sumaria, todos demostrando que se trata de un abogado en ejercicio o que se trata de un estudiante adscrito al consultorio jurídico. 3, que todas las víctimas, en caso de que haya pluralidad de víctimas, están de acuerdo en la conversión de acción pública en acción privada. Eleva esa solicitud a la Fiscalía y la Fiscalía determinará si acepta o no la conversión de la acción pública en acción privada. En caso de que la acepte, pues será el acusador privado el que inicie y culmine la acción penal y todas las etapas procesales. Si decide no aceptarlo, porque es potestad de la Fiscalía también aceptarlo, si decide no aceptarlo, pues será la Fiscalía quien impulse el proceso penal, y ese que quería ser acusador privado entrará como representante de víctimas y podrá participar en todas las etapas del proceso. Entonces también tenemos la ley 906 del 2004, que es el sistema de partes adversarial con tendencia acusatorio o procedimiento ordinario o acusatorio, como se le llama en términos generales. Y en ese procedimiento acusatorio, en ese procedimiento de la ley 906, en ese procedimiento ordinario, la acción penal será ejercida únicamente por parte de la Fiscalía General de la Nación. Y como podemos ver en la parte superior de nuestro esquema, pues tenemos varias audiencias de trámite que son obligatorias porque tienen un principio precedente consecuente, es decir, no podemos seguir con las demás etapas del proceso hasta que no se evacúe el anterior. Y allí en la ley 906 se seguirá todos aquellos delitos que son investigables de oficio y que no admiten o que no se siguen por la ley 1826, como el homicidio, feminicidio, delitos sexuales, delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública. Esos casos se guiarán por la ley 906 del 2004, el procedimiento ordinario. En Colombia tenemos varias formas de inicio de conocer, más bien la palabra de conocer que ha sucedido un hecho punible. Y eso es la denuncia. La denuncia la puede interponer cualquier ciudadano ante la Fiscalía. La querella, que es solamente para los delitos querellables, es decir, la lista taxativa del artículo 74, que solo puede interponerla el sujeto pasivo de la conducta delictiva,
una iniciación oficiosa que se puede dar por una captura en situación de flagrancia o por una compulsación de copias que haga el juez o el fiscal, cualquier servidor público que está teniendo conocimiento de manera directa de una conducta delictiva, y por una petición especial que en este caso se hará porque la Procuraduría solicitará el proceso investigativo. Una vez que se tiene conocimiento de unos hechos, pues la Fiscalía tendrá que realizar unas labores investigativas. Y dentro de esas labores investigativas habrán unos actos investigativos necesarios para poder iniciar y culminar el ejercicio de la acción penal, como es la plena identidad o, dependiendo del delito, algunas labores investigativas de manera específica. La Fiscalía tiene dos opciones después de realizar labores investigativas: o archiva el procedimiento porque la conducta es atípica o no sucedió, como por ejemplo cuando dicen, no, es que fui raptado por ovnis. Ah, no, venga, esa conducta no sucedió, usted estaba en su casa, él estaba durmiendo, entonces esa conducta no existió, archivémoslo. O cuando la conducta es atípica, cuando llegan y dicen, van donde la fiscalía y dice, quiero denunciar a mi compañero permanente, a mi novio, porque me está haciendo infiel. Pues esa no es una conducta penalmente relevante, no es una conducta típica, y por tanto entonces la Fiscalía procede a archivar. Pero si por el contrario la Fiscalía considera que hay mérito, que tiene un grado de conocimiento de inferencia razonable para determinar que la conducta sí existió, que sí es típica y que la persona denunciada es el presunto autor o partícipe de la conducta, puede formular imputación. La formulación de imputación es la forma en que se vincula a un ciudadano dentro del proceso penal que se sigue por la ley 906. Les decía ahorita, que tenemos varios procedimientos, entre ellos la ley 600, y que esa ley 600 se iba a aplicar a aquellos delitos que no hubiesen prescrito, que son imprescriptibles. ¿Qué delitos en Colombia son imprescriptibles? Los delitos sexuales, donde la víctima sea un menor de edad, es imprescriptible. También los delitos de genocidio o de lesa humanidad son imprescriptibles. Y la regla general para la prescripción en Colombia es que la prescripción será la pena máxima del delito, siempre y cuando esa pena máxima del delito no sea menos de 5 años ni más de 20. ¿Qué quiere decir esto? Que en Colombia tenemos tipos penales que no tienen pena privativa de la libertad, sino pena multa. Entonces, en esos casos que tienen pena multa, pues el término de prescripción será 5 años. Si el tipo penal en su pena máxima tiene una pena de 4 años, pues el término de prescripción será 5 años, porque nunca podrá ser menos de 5 años. Pero si el término de prescripción, es decir, la pena máxima es de 20 años, ese será el término de prescripción. Si la pena máxima es de 30 años, el término de prescripción será 20, porque no tendremos una prescripción superior a 20 años, salvo unas excepciones, como cuáles, como los delitos de genocidio, como los delitos de homicidio en persona protegida. En esos casos, tortura, desplazamiento, desaparición forzada, en esos casos, el término de prescripción es de 30 años, sin importarnos la pena. Entonces, esa es la prescripción en Colombia. También les decía que en Colombia teníamos unas diferencias con Paraguay, y esto es que nuestra fiscalía es diferente al Ministerio Público. ¿Y qué partes tenemos en el procedimiento penal colombiano? Tenemos primero los jueces, que puede ser un juez de control de garantías, que es para todas esas audiencias preliminares o donde hay una afectación de los derechos fundamentales. Y tenemos el juez de conocimiento. El juez de conocimiento será el encargado de señalar si una persona es inocente o culpable. Una gran diferencia con respecto a ese juez de conocimiento que actúa en la etapa de juicio oral, o en la etapa de juicio oral, será con respecto a Paraguay, que nuestros jueces no son colegiados, es solamente un juez. Entonces vamos a tener un juez en garantías, que será el que se encargará de librar órdenes de captura, de hacer las audiencias de legalización de captura, de formulación e imputación, de imponer medidas de aseguramiento, de hacer interceptación, no de hacerla, de ordenar
las interceptaciones de comunicaciones, de ordenar los registros y allanamientos, etc. Ese es el juez de control de garantías, que es uno. Y el juez de conocimiento también será uno. Y ese juez de conocimiento dependerá del delito. Entonces tenemos jueces penales municipales, jueces penales del circuito, jueces penales del circuito especializado o los tribunales. Los tribunales sí son colegiados, son 3, y son los encargados de resolver los recursos de apelación que se interponen por las sentencias absolutorias o condenatorias, o más bien las sentencias de primera instancia que emiten los jueces de conocimiento. También tenemos como parte dentro del proceso penal la fiscalía, y esa fiscalía también tendrá una subdivisión. Fiscal de la URI, Unidad de Reacción Inmediata. Son los fiscales encargados de hacer esas audiencias preliminares ante los jueces penales municipales en su función de control de garantías, cuando haya una legalización de captura, cuando haya formulación de imputación o medida de aseguramiento o detención preventiva. Esos son los fiscales de la URI. Y tendremos los fiscales locales. Los fiscales locales conocerán de manera específica de una lista taxativa que tendremos en el artículo 37 del Código Penal. Y esos fiscales locales conocerán entonces de los delitos de lesiones personales, violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, delitos contra el patrimonio económico cuya cuantía no exceda de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes en Colombia. Tendremos los fiscales seccionales, que conocerán de aquellos asuntos que conocen también los jueces penales del circuito. Y ellos conocen de todo delito que no tenga una lista o no tenga una competencia específica en los jueces locales, municipales, fiscales locales, o los jueces penales del circuito especializado o fiscales especializados. Y los fiscales especializados conocerán de aquellos delitos que están de manera taxativa señalados expresamente en nuestro artículo 35, como por ejemplo el concierto para delinquir, la extorsión en una cuantía superior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el porte de arma de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, etcétera. Hay una cantidad importante de delitos que conocerán los fiscales especializados, y la competencia, es decir, para decir si la persona es inocente o culpable, será de los jueces penales del circuito especializado. Tenemos también como parte la defensa. Esa defensa, el que denominamos imputado, investigado, procesado o acusado, estará en cabeza de un defensor contractual, es decir, un defensor que paga la parte, o un defensor asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública de Colombia, que será para aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos con que sufragar los gastos que acarrea una defensa técnica contractual. Entonces, siempre la defensa será técnica y material. Técnica, la señalada o la ejercida por un abogado o un defensor público, y la material, la ejercida por la persona que está siendo investigada, procesada, imputada. Y tenemos unos intervinientes. Estos intervinientes es obligatoria su citación a todas las audiencias, pero su asistencia no es obligatoria, pero sí su citación. Ojo con esto. ¿Y quiénes son esos intervinientes? El representante de víctimas. En todo delito donde el bien jurídico tutelado sea individual y haya una víctima, una persona que se repute como víctima por ser el sujeto pasivo de la conducta delictiva, o porque debe soportar los perjuicios ocasionados con el delito, puede tener un representante de víctimas. Ese representante de víctimas puede ser un abogado contractual que contrate a las víctimas, un estudiante de derecho que esté realizando sus prácticas para ser abogado, o también puede ser un abogado que le asigne el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Entonces, miren que tenemos ese representante de víctimas que es diferente a la fiscalía y que va a actuar en las audiencias a las que asista, y que su notificación es obligatoria, más no su asistencia. Y también tendremos por último el Ministerio Público. En relación con el Ministerio Público, pues debemos señalar que no es una parte, es un interviniente. Y como Ministerio Público diferente a la Fiscalía, pues será una
organismo encargado de hacer un control en el proceso penal. Y usted me va a decir, ¿para qué un control del proceso penal si tenemos al juez y tenemos a la fiscalía? Porque ese control será de cara a defender el orden jurídico, el patrimonio público, los derechos y garantías fundamentales de todas las partes intervinientes y de la sociedad. Entonces, miren que este Ministerio Público lo tenemos consagrado en Colombia de manera muy independiente a la Fiscalía. Su asistencia es optativa, pero su notificación a todas las audiencias es obligatoria. La víctima. La víctima en el proceso penal colombiano obtendrá unos derechos ganados, luchados constitucionalmente, y es el derecho a la información, a la protección, derecho de petición. La víctima podrá hacer solicitudes probatorias en el juicio oral, podrá hacerle solicitudes a la fiscalía, podrá solicitar incluso la medida de aseguramiento, la detención preventiva de manera directa, podrá intervenir en las audiencias asistido por un abogado o por un estudiante, y podrá solicitar cuando haya un sentido de fallo condenatorio, un fallo condenatorio, cuando la persona sea penalmente declarada responsable. En ese caso, la víctima podrá interponer la reparación integral, la acción de reparación integral. Y esa acción lo que busca es resarcir económicamente los perjuicios ocasionados con el delito. Etapas procesales que tenemos en nuestro procedimiento ordinario. Tenemos una etapa de indagación, una etapa de investigación y una etapa de juzgamiento. La etapa de indagación es ejercida por la Fiscalía General de la Nación de manera directa como titular de la acción punitiva del Estado, quien será la encargada a través de su policía judicial y de labores investigativas recolectar elementos materiales probatorios de cada a determinar quién es el presunto autor o partícipe de la conducta delictiva, cuándo ocurrieron los hechos, en qué lugar ocurrieron los hechos y si la conducta es típica. Una vez que la fiscalía sabe eso y tiene los elementos, podrá iniciar una etapa de investigación, y esa investigación se llama preprocesal o formalizada. En la etapa preprocesal podrá acudir ante el juez de control de garantías a solicitar audiencias de búsqueda selectiva en base de datos, solicitar seguimiento a personas, solicitar que se le haga un control posterior a una interceptación de comunicaciones, etc. Es esa etapa de investigación. ¿Cuánto puede durar? Puede durar el término de prescripción de la acción penal, que, como les dije, es la pena máxima del delito. Entonces, es muy usual que nosotros digamos, ve, este proceso investigativo se va a demorar 5 años, 6 años, porque ese es el término de prescripción del delito. O se puede demorar un mes o se puede demorar un año. La fiscalía tiene el término de prescripción para realizar las labores investigativas. Me pueden estar vinculando en el día de hoy de una conducta que cometí hace 10 años. ¿Pero por qué 10 años? Porque apenas la fiscalía obtuvo todos los elementos materiales para vincularme al proceso penal y todavía no ha prescrito el delito. Entonces, el término de investigación, pues se presume o esperaríamos que fuera muy rápido. Sin embargo, se puede extender hasta el término de prescripción. Y el término de juzgamiento o la etapa de juzgamiento inicia con la presentación del escrito de acusación. Y esa presentación del escrito de acusación la hace la fiscalía y se la hace ante el juez de conocimiento. Y esa presentación del escrito de acusación pues contendrá unos elementos como informarle a la persona cuáles son los hechos por los cuales está siendo investigado, cuál es la conducta delictiva y sobre todo cuáles son los elementos materiales probatorios con los que cuenta la fiscalía para acreditar esos hechos. Esa es la etapa de juzgamiento. Inicia con la acusación. Después de la acusación, devolvámonos aquí a nuestro esquema. Tenemos entonces lo que nos denominamos AFI, audiencia de formulación de imputación, que es la forma de vincular a la persona al proceso penal, y solamente cuando está vinculada podemos ir a solicitar alguna medida de aseguramiento o una detención preventiva, que significa que la persona esté detenida mientras dura el proceso. ¿Cuánto tiempo en Colombia puede estar una persona detenida en medida de aseguramiento o en detención preventiva? Máximo un año.
Es decir, durante un año máximo una persona puede estar detenida. ¿Qué pasa si se cumple ese año? Pues la persona tendrá la libertad por vencimiento de términos, pero eso no significa impunidad, archivo, preclusión, sobreseimiento o como ustedes lo llamen. Significa que la persona continuará en el proceso penal, pero continuará en libertad. Máximo, la medida de aseguramiento será por un año, pero ese año se puede prorrogar hasta por una sola oportunidad por un mismo tiempo, es decir, por 2 años, pero no en todos los delitos, solamente en aquellos delitos donde se afecta el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexual de menores, cuando sean 3 o más los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados. En ese caso, pues se podrá solicitar por una sola vez la prórroga de la medida de aseguramiento sin sobrepasar otro año. Entonces, después de la formulación de imputación, a veces puede que se dé, a veces no, se solicita medida de aseguramiento. Y después sigue la audiencia de formulación de acusación que denominamos AFA, que como les señaló, es el momento procesal en que la Fiscalía descubre las pruebas que tiene para acreditar la ocurrencia de los hechos. Y después sigue la audiencia preparatoria. Miren que les dije que la etapa de juzgamiento inicia con la AFA, no con el juicio oral. Y con la AFA, que inicia la etapa de juzgamiento, participa el juez de conocimiento, no como en otros procedimientos, como en el de México, donde la AFA y la preparatoria la realiza otro juez, un juez de garantías en una etapa que ellos denominan intermedia. Nosotros solamente tenemos 2 etapas, de investigación y de juzgamiento. La de investigación actúa el juez de control de garantías, la de juzgamiento actúa el juez de conocimiento. Y después de la audiencia de formulación de acusación, viene la audiencia preparatoria. Y este es el escenario procesal pertinente donde la defensa será quien descubra pruebas y solicite pruebas. Y será el juez de conocimiento quien determina qué pruebas va a decretar y qué pruebas va a inadmitir. En el caso de la inadmisión, rechazo o exclusión de una prueba, significará que no se puede practicar en el juicio oral y por tanto el juez de conocimiento no podrá conocerla. Culminada la audiencia preparatoria, sigue la audiencia de juicio oral. Esa audiencia de juicio oral puede tener varias sesiones de juicio. En principio, esas sesiones deberían ser con inmediatez y con una pronta fijación de las fechas. Sin embargo, pues nuestro sistema procesal penal está extremadamente congestionado en virtud de que tenemos muy pocos funcionarios para acudir a estas audiencias. Entonces, las audiencias de juicio oral, entre una audiencia, una sesión de audiencia y otra, podemos tener de un mes, 2 meses, semanas. Las únicas audiencias que hemos visto que se han hecho de manera concentrada es la que actualmente estamos viendo en contra de un expresidente de Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, donde se practican audiencias todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde, menos los miércoles y menos los fines de semana. Es decir, que ya llevamos más o menos 30 sesiones de audiencia y en esas 30 sesiones de audiencia, de juicio, se ha hecho de manera concentrada, pero esa es una excepción, no es la regla general. Y culminado el juicio oral, el juez de conocimiento dará un sentido de fallo. Este sentido de fallo podrá ser absolutorio o condenatorio. En caso de ser condenatorio, tendremos otra audiencia que se denomina individualización de pena y la sentencia, donde las partes e intervinientes, partes, fiscalía, defensa, interviniente, representante de víctimas, Ministerio Público, podrán dirigirse al juez de conocimiento de cara a la posible pena que ha de imponer y dos, la forma del cumplimiento de la pena. Si esa pena la podrá cumplir en libertad, porque se le dé la suspensión de la ejecución de la pena, si esa pena podrá cumplirla en su domicilio, porque se cumplen los requisitos para que aunque esté condenado, esté privado de su libertad en su domicilio, o si esa pena la tendrá que cumplir en un establecimiento carcelario. Esta audiencia de individualización de pena y sentencia, que solamente se da cuando el sentido de fallo es condenatorio, se realiza ante el juez de conocimiento. Y por último tenemos la lectura de fallo. Esa lectura de fallo pues tendrá que ser consecuente con el sentido de fallo, si fue absolutorio o si fue
condenatorio. Importante que tengamos presente aquí que todas las sentencias de primera instancia, todas, bien sea dictadas por un juez penal municipal, un juez penal del circuito o un juez penal del circuito especializado, todas se pueden recurrir en apelación. Y la apelación será resuelta por unos jueces colegiados, 3 jueces, que denominamos Tribunal Superior del Distrito en su sala penal. Es decir, una sala compuesta por 3 jueces serán los encargados de decir en segunda instancia si ese fallo se corresponde a la legalidad, es decir, si se confirma la absolución o la condena o si se debe revocar. En todo caso, siempre esa decisión de segunda instancia podremos interponer un recurso extraordinario. No es una tercera instancia, es un recurso extraordinario que denominamos casación. Y esa casación irá a la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, entendiendo que la Corte Suprema de Justicia es para todo el territorio colombiano, mientras que los tribunales son por el departamento. Hasta ahí, muchachos, voy a dar el uso de la palabra antes de iniciar con las formas en que se vincula una persona al proceso penal. Les voy a dar el uso de la palabra si para este primer momento tenemos alguna pregunta. Si no, podemos continuar. Veo que no hay manitos levantados, o sea que no hay preguntas. Profe Álvaro, Como yo les dije que no interrumpan, ah, entonces ok, perdón. ellos escriben en el chat, ¿verdad? Ah, no, listo. Entonces sigamos con esa directriz inicial y continúo y al final dejamos las preguntitas. ¿Listo? ¿Le parece Perfecto. bien? Sí, sí. Pueden continuar entonces con una segunda explicación. Es muy importante. Como les señalé, nosotros tenemos una etapa de indagación que puede terminar en archivo. Ese archivo no es definitivo. Es un archivo temporal que implica que si se tienen después los elementos materiales probatorios para continuar con el ejercicio de la acción penal, se pueden aportar siempre y cuando el delito no haya prescrito. Tenemos también que la Fiscalía, después de realizar esas labores investigativas, puede solicitar la preclusión del proceso y esto se da por unas situaciones específicas, por atipicidad de la conducta, por inexistencia de la conducta, por imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. O puede formular imputación, que como les dije, es la forma de vincular a la persona al proceso penal. En Colombia tenemos varias formas de llegar a esa audiencia de vinculación del proceso penal. Y esa vinculación es muy importante porque esto interrumpe ese término de prescripción. Yo les había dicho que el término de prescripción es la pena máxima del delito, siempre y cuando esta no sea más de menos de 5 años, ni más de 20, que tendremos unas excepciones de unos delitos imprescriptibles, como los delitos sexuales o los delitos de lesa humanidad. Entonces, es muy importante para la Fiscalía vincular a las personas al proceso penal por la formulación de imputación, porque ahí interrumpe el término de prescripción e inicia un nuevo término de prescripción. ¿Y cuál es ese nuevo término de prescripción? Será de la mitad del inicialmente pactado, siempre y cuando no sea menos de 3 años. Entonces, les voy a poner un ejemplo. La pena máxima de un delito es de 7 años. Ese es el término de prescripción inicial, es decir, que la Fiscalía durante esos 7 años tiene que buscar vincular a la persona al proceso penal. Y una vez que la vincula, pasados 5 años, pasados 6 años o a punto de prescribirse, ahí interrumpió el término de prescripción y va a iniciar nuevamente por la mitad del inicialmente pactado. Dije que era 7 años, entonces por 3 años y medio. Pero si fuera la pena máxima de 4 años y ese fuera el término de prescripción inicial, el nuevo término de prescripción después de la formulación de imputación no son 2 años, será de 3 años, porque nunca podrá ser inferior a 3 años. Y ese nuevo término de prescripción que inicia con la formulación de imputación es muy importante porque en ese tiempo máximo el juez de conocimiento tendrá que pronunciarse sobre si una persona es inocente o culpable. Y si no lo hace durante ese tiempo, pues se declarará que ha prescrito.
¿Cómo podemos entonces vincular a esa persona al proceso penal? Porque lo citemos. Venga, señora Alba González, le voy a formular imputación por el delito de secuestro, entonces venga, hágase presente. Y la señora Alba va y se hace presente y hacemos esa audiencia, que es en audiencia pública, con inmediación, con contradicción, hacemos esa audiencia de formulación de imputación ante el juez penal municipal en su función de control de garantías. La citamos, le formulamos imputación, check it, y ya hay un nuevo término de prescripción y la doctora Alba quedó vinculada al proceso penal y maravilloso, puede ahí empezar su defensa material y técnica recolectando elementos materiales probatorios. Pero también, ¿qué pasa si la doctora Alba, sabiendo que existe un proceso penal, se va a vivir a Australia, se cambia ya el nombre, sale de manera ilegal del territorio colombiano y se va para alguno de los países fronterizos que tenemos, se va para Venezuela y no tenemos o no sabemos dónde está la doctora Alba, ni idea, no tenemos ni idea. En ese caso, después de realizar todas las labores investigativas, con todos los medios de búsqueda que tiene el Estado colombiano a través de la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía dice, venga, yo no puedo esperar a que la señora Alba aparezca, que la capturemos o sepamos dónde está. ¿Por qué el Estado no puede esperar? Porque el término de prescripción no se suspende, no se interrumpe, continúa caminando. Entonces necesitamos interrumpir el término de prescripción formulando la imputación, pero es requisito que ella esté presente para esa formulación de imputación. Y como no está, porque no sabemos dónde está, lo que sí tenemos claro es que no está muerta. O sea, sabemos que está viva. Muy importante, sabemos que no está detenida, es decir, no está en alguna de las cárceles de Colombia, pero no la localizamos. Entonces, la Fiscalía solicita una audiencia preliminar ante el juez de control de garantías que se denomina declaración de persona ausente. ¿Y qué debe sustentar la Fiscalía en esa audiencia de declaración de persona ausente? Pues que Alba está viva, que no está detenida, que se agotaron todas las labores investigativas posibles, imaginarias, todo, y no se ha podido localizar. Y que se requiere que se declare persona ausente para poderla vincular sin su presencia con un defensor público. Si el juez de control de garantías dice, perfecto, declaro persona ausente a la señora Alba González, entonces ya ahí sí formulamos imputación, se suspende términos y esa formulación de imputación se va a hacer con defensoría pública. Es decir, va a ser siempre una defensa técnica. Y esa condición de persona ausente va a permanecer durante todo el proceso. Es decir, puede haber una condena penal en contra de Alba González que nunca se enteró de su proceso, que nunca asistió a su audiencia y que nunca ejerció el derecho a la defensa material, porque siempre tuvo su defensa técnica en cabeza de la Defensoría Pública. Y después de que sea condenada como persona ausente, pues el Estado tendrá el tiempo de la condena para poder capturar a Alba y hacer efectiva esa condena si fue privación de la libertad. Pero ¿qué pasa si sí localizamos a la señora Alba? Es decir, si sabemos dónde está Alba González, solamente que ella dice, ah, yo por allá no voy ni voy a que fuera, ¿quién va a ir a que le formulen imputación? Sueñe, que vengan por mí si quiere. Entonces tenemos a una señora Alba que sabe que se está siendo investigada, que la están citando a asistir a esa audiencia de formulación de imputación, pero ella de manera renuente, caprichosa, rebelde, no acata el llamado de la autoridad judicial. Es decir, la señora Alba dice, yo por allá no voy, y manda a su abogado. Dice, tome abogadito, le pago y vaya para allá, pero yo allá no me aparezco porque tengo pavor a los juzgados. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Cuando la persona es localizable, es decir, sabemos dónde se localiza la señora Alba, está plenamente identificada y queda establecido que lo que ella es caprichosa, que ella está siendo rebelde, que es que ella no quiere asistir, tenemos que ir donde el juez de control de garantías para que la declaren contumaz. Y cuando la declaran contumaz, ahí sí podemos hacer la audiencia de formulación de imputación en presencia del abogado. Ustedes me dirán, pero ¿para qué persona ausente y para qué contumaz si podemos solicitar orden de captura
que la capturen y la lleven de manera coercitiva ante un juez. Pues resulta que las órdenes de captura en Colombia son la excepción. Y al ser la excepción porque las personas tienen derecho a defenderse en libertad, pues los requisitos son algunos objetivos y otros subjetivos. Y dentro de los requisitos objetivos es que se trate de un delito investigable de oficio, cuya pena sea o exceda de 4 años. Ya esto me descarta los delitos querellables. Es decir, en un delito querellable yo no puedo ir donde un juez de garantías a decirle líbrele orden de captura a la señora Alba. Y también se debe cumplir unos fines subjetivos, que es que la libertad de la señora Alba constituye un peligro para la sociedad, para la víctima, peligro de no comparecencia o peligro frente a la prueba. Si se satisface esos requisitos objetivos y subjetivos, el juez ordenará la captura de una persona. Y esa captura tendrá una vigencia máxima de 1 año, prorrogable cuantas veces sea necesario. Es decir, Alba le ordenaron captura, al año no la han capturado, puedo solicitar la prórroga por otro año, van ya 2 años, y así sucesivamente. Ya llevo 3 años tratando de capturar a Alba y no la localizo para capturarla. Entonces voy y solicito que la declaren persona ausente para poderla vincular. Una vez que la captura se dé por orden judicial, el fiscal tiene que acudir ante el juez de control de garantías a realizar la audiencia de legalización de captura. Entonces, ¿cuáles son los problemas jurídicos que se abordan en esta audiencia de legalización de captura? Primero, el motivo de la captura. Motivo de la captura que puede ser por orden judicial que se haya cumplido y esa orden judicial está vigente, es decir, no ha sobrepasado el año. 2, que se haya capturado a la persona frente a la cual se solicitó esa orden de captura. 3, que se le haya informado de los motivos de la captura. Eso en el caso por orden judicial. Pero la captura también puede ser en situación de flagrancia. Y en Colombia tenemos 5 hipótesis de situación de flagrancia. Flagrancia en estricto sentido, cuando la persona es capturada o aprehendida con las manos en la masa. Es decir, es aprehendida mientras comete la conducta delictiva. Tenemos la cuasiflagrancia, que la persona no es capturada mientras comete la conducta delictiva, pero es capturada por el señalamiento de la víctima y por las voces de auxilio, inmediatamente después de la ocurrencia del hecho delictivo. Tenemos la flagrancia inferida, que es cuando una persona tiene huellas, instrumentos, objetos indicativos de que momento antes ha cometido una conducta delictiva. Tenemos la videoflagrancia, y esa videoflagrancia puede ser en sitio público, como las cámaras que tenemos en toda la ciudad, o en videos de sitio cerrado, pero no son videos de una conducta delictiva cometida hace un mes, sino que los videos deben demostrar la actualidad de la conducta delictiva, el sorprendimiento y la captura. Y tenemos la última flagrancia que denominamos flagrancia por huida. En esa flagrancia por huida ya no tenemos individualizado el presunto autor partícipe, sino que tenemos individualizado, es decir, contamos con las características de un vehículo en el cual momentos antes ha huido la persona que ha cometido la conducta delictiva. Entonces tenemos, en resumidas cuentas y con manera de conclusión, 2 formas en que llegamos a la audiencia de legalización de captura, que es por orden judicial o por flagrancia. Tenemos un segundo problema jurídico que es la línea del tiempo. Y esa línea del tiempo es diferente aquí a la que ustedes tienen en Paraguay. Porque el juez, o más bien la línea de tiempo señala que dentro de las 36 horas a la captura, que puede ser por orden judicial o flagrancia, el juez ya tiene que estar pronunciándose si la captura es legal o ilegal. ¿Qué significa esto? Que en el momento, a partir del momento de la captura, pues ahí inician las 36 horas. E inmediatamente después de capturar a la persona hay que ponerla a disposición de la Fiscalía. En el caso de Paraguay se denomina Ministerio Público, Colombia Fiscalía, se pone inmediatamente a disposición de la Fiscalía. Y la Fiscalía
procederá a realizar inmediatamente unos actos investigativos urgentes. Y esos actos investigativos urgentes serán, por ejemplo, la identificación del ciudadano con el cotejo dactilar de sus huellas, determinar su estado de salud, que no haya sido vulnerado alguno de sus derechos, como la integridad física, remitirlo a medicina legal, tomar entrevistas frente a la ocurrencia de los hechos, recibir por parte de la policía o los agentes captores, recibir el informe de captura. Y una vez que la Fiscalía tiene todos esos actos urgentes, inmediatamente lo tiene que poner a disposición de un juez de control de garantías. Y este juez instalará la audiencia y antes de cumplirse las 36 horas ya tendrá que haber señalado si esa captura es legal o ilegal. Aquí hay una diferencia con Paraguay, porque aquí inician a correr los términos desde el momento de la captura y no pueden sobrepasar las 36 horas. El tercer problema jurídico son los derechos del capturado. Y esos derechos del capturado los encontramos en el artículo 303, que la denominamos también la ley de Miranda. En estos días, en una clase espejo con México, me preguntaban a los estudiantes, nosotros no tenemos esas leyes de Miranda. Y a mí me parecía increíble que me dijera esto, porque estos derechos del capturado pueden dar ilegalidad de la captura. ¿Y cuáles son los derechos del capturado? Saber los hechos por los cuales está siendo detenido, aprendido o capturado. 2. Informar a un familiar acerca de dónde se encuentra detenido. 3. Contar con un abogado. En caso de no tener los recursos para pagar un abogado, el Sistema Nacional de Defensoría Pública le mandará un abogado para su representación, para que se pueda entrevistar de manera inmediata y secreta. Y tiene derecho también a guardar silencio, que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Esos son los derechos de la persona capturada y son los problemas jurídicos que tendrá que absolverse en la audiencia de legalización de captura. Les decía que la formulación de imputación es el acto a través del cual la fiscalía le informa a una persona que está siendo investigada, señora Alba, venga, la cito porque le va a formular imputación y le informo que usted está siendo investigada por el delito de homicidio agravado por el parentesco, porque el día 8 de mayo usted con arma blanca mató a su papá en tal lugar, en tal fecha. Y nosotros tenemos como elementos materiales probatorios los siguientes: entrevistas, informes de investigación. Esa es la formulación de imputación y es un acto de parte de la Fiscalía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el procedimiento se llega por el ordinario, no habrá acusador privado y por tanto será la Fiscalía quien formule la imputación. Y no habrá la posibilidad de hacer el descubrimiento de elementos materiales probatorios. ¿Qué quiere decir esto? Que la imputación solamente será de hechos y de adecuación jurídica, pero la Fiscalía no le dirá a la defensa, tome todas las entrevistas que tengo, tome todos los informes periciales, no, no existe el momento procesal oportuno para el descubrimiento de la imputación. El descubrimiento de la Fiscalía se hará en la audiencia de formulación de acusación. Y algo novedoso, y he visto que es novedoso en nuestros sistemas procesales comparados, es la posibilidad de aceptar cargos y obtener una rebaja por esa aceptación de cargos. La aceptación de cargos, también denominada allanamiento a cargos, es la aceptación de la responsabilidad penal en los hechos y en la autoría o participación de ella frente a esos hechos. Es decir, yo de manera libre, voluntaria, debidamente informada, sin apremio, sin constreñimiento alguno, acepto mi responsabilidad penal en los hechos y la forma que lo está diciendo la Fiscalía. ¿Y por qué se permite la aceptación de cargos en el procedimiento penal colombiano? Primero, porque va a facilitar la celeridad del proceso penal. Va a haber una justicia más pronta, los derechos de la víctima se verán materializados de manera anticipada, va a haber un ahorro o una economía procesal porque no nos vamos a tener que desgastar en demostrar la responsabilidad penal del indiciado. Y esa aceptación de cargos es unilateral, es decir, yo, Joana Lopera, que si me están formulando imputación, digo, sí, acepto cargos o no acepto cargos. Y ahí no interfiere la voluntad de o el pensar de la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía puede decir, no acepte cargos, no.
Yo acepto cargos de manera unilateral sin importar si la fiscalía quiere o no. Esa aceptación de cargos tendrá dos posibles rebajas. Si la captura fue en situación de flagrancia, como les acabo de explicar por alguna de las 5 hipótesis, la rebaja será de hasta, es decir, como máximo, hasta el 12.5% de la pena a imponer. Si la pena que me van a imponer es de 4 años y fui capturada en situación de flagrancia, a eso me rebajan hasta el 12.5%. ¿Quién lo va a rebajar? El juez de conocimiento, en el momento que dé su lectura de fallo. Pero ese hasta el 12.5% puede significar que me den una rebaja del 10%, del 11%, el máximo es el 12.5%. Eso en el caso de que sea una captura en situación de flagrancia. Pero si es una captura que no se da en flagrancia, como un homicidio, una extorsión, pero que no se dé en situación de flagrancia, la rebaja será de hasta el 50%. Y miren, aquí esta rebaja es ostensible, es importante, y este es el momento procesal oportuno, el primer momento procesal oportuno para aceptar cargos, con esa rebaja de hasta el 50%, porque a medida que avance el proceso penal, pues usted no le está ahorrando a la administración de justicia, y como usted no le está ahorrando, pues nosotros le daremos una menor rebaja por esa aceptación de cargos. Entonces, el primer momento para aceptar cargos es en la audiencia de formulación de imputación. El segundo momento es en la audiencia preparatoria y el último y tercer momento es en el momento del inicio de juicio oral. A medida que avance el proceso, menos será la rebaja, pero está establecida. Pero habrá unos delitos que aunque yo decida aceptar cargos, que puedo aceptar cargos, no obtendré rebaja por aceptación de cargos. Entonces la gente dirá, pues ¿para qué voy a allanarme si la fiscalía tiene que demostrar mi responsabilidad penal porque yo me presumo inocente y es la fiscalía la que tiene la carga probatoria? ¿Para qué voy a aceptar cargos si no va a tener una contraprestación por rebaja punitiva? Entonces ahí entra también la valoración particular que hace el ciudadano que está siendo imputado, como por ejemplo que sea un proceso de economía procesal, un proceso más rápido. Dos, que quede ejecutoriado en la sentencia para poder empezar el cumplimiento de la pena y poder realizar labores, trabajo, estudio que les permita rebajar esa pena ya en ejecución de penas. Entonces esas pueden ser las razones. Las otras también es porque como estos son procedimientos o audiencias públicas más bien, el ciudadano imputado no quiere que estas audiencias sean conocidas por su familia ni los hechos específicos del delito, entonces aceptan cargos. Pero hay unos delitos que aunque yo pueda aceptar cargos, no tendré rebaja por aceptación de cargos, que son extorsión, secuestro extorsivo, terrorismo, financiamiento al terrorismo, delitos sexuales donde la víctima sea un menor de edad, el delito de homicidio doloso y lesiones personales dolosas cuando la víctima sea un menor de edad y los delitos de lesa humanidad. En todos estos delitos puedo llegar a aceptar cargos, pero no tendré ni un día de rebaja por aceptación de cargos. Esta audiencia de formulación de imputación no procede recurso alguno, ni de reposición ni de apelación. La decisión de avalar la imputación es una orden que no tiene recursos. Medida de aseguramiento. Como les dije, un requisito para solicitar la detención preventiva, bien sea en el domicilio, bien sea la limitación de otros derechos o bien sea la detención en un establecimiento carcelario, se va a realizar ante el juez de control de garantías y debe cumplir unos requisitos objetivos como ser un delito de competencia de los jueces penales del circuito especializado, que les dije que es una lista taxativa de casi 33 delitos, donde está, por ejemplo, el concierto para delinquir, el porte de arma de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, la extorsión en cuantía en 500 salarios mínimos, un secuestro extorsivo en una cuantía superior a 500 salarios mínimos, es decir, lo que nosotros consideramos delitos más graves porque son de competencia de los fiscales especializados y de los jueces penales municipales del circuito especializado, amerita discusión de medida de aseguramiento y por tanto posible detención preventiva. También cuando el delito sea investigable de oficio, cuya pena mínima sea o exceda de 4 años
y delitos contra los derechos de autor, defraudaciones superiores a 150 salarios mínimos. Dentro de los fines subjetivos están los fines constitucionales, que es, como les dije, la protección a la víctima, a la sociedad, peligro de no comparecencia y obstrucción de la justicia. La medida de aseguramiento no podrá superar un año, excepcionalmente podrá prorrogarse por otro año, siempre y cuando pues, se trate de delitos de la justicia especializada, sean 3 o más imputados o se trate de delitos sexuales. La audiencia de juzgamiento, entonces, decíamos que inicia con la formulación de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral, que pueden ser en varias sesiones. De esta manera, doy por terminada mi charla. Ahora sí, aperturo la etapa de preguntas. Si tienen preguntas de lo que les he explicado hasta este momento, quedo atenta. Guillermo, hola, ¿cómo estás? Te doy el uso de la palabra. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy Un bien, gusto. gracias. Muchas gracias por tu charla. Lo que a mí de mi parte me intrigó bastante es que vos mostraste que estaba en la ley 906/2004, que es todo el proceso ordinario que estabas comentando ahora, y después tenés la ley 1826/2017, que es la que regula lo que es el proceso privado, ¿verdad? Abreviado y privado, sí. Toma la intervención del Ministerio Público. Ahí sería el juez el que, vamos a decir, le permite al creyente producir las pruebas, o el creyente tiene que, vamos a decir, buscar sus medios para producir las pruebas, o siempre es con el amparo o la tutela del juez. Eso no sé Muy si llegaste a explicar, pero no escuché, por eso consulta. claro que sí, te voy a explicar. Como les dije, la acción pública está siempre en cabeza de la Fiscalía, en el caso de ustedes del Ministerio Público. La Fiscalía será la que impulsará el proceso investigativo y asistirá a cada una de las audiencias. En el caso de que haya una conversión de la acción pública en acción privada y entre el acusador privado en representación de las víctimas, que no siempre es en delitos querellables, porque les dije que era para delitos de querellables o en delitos investigables de oficio taxativamente señalados en la norma, como el hurto calificado y agravado, que es un delito investigable de oficio, pero permite la conversión de una acción pública en acción privada porque se sigue por el procedimiento especial abreviado. Entonces, primer diferencia entre la ley 906 y la ley 1826, que la ley 1826 es para unos delitos específicos y es en eso donde podrá actuar el acusador privado. En la ley 906, procedimiento ordinario, nunca tendremos acusador privado, pero sí representante de víctimas. Ley 1826, la solicitud de la conversión de acción pública en acción privada se hará por parte del acusador privado con el poder que le da a las víctimas y se hará ante la Fiscalía General de la Nación y será el fiscal el que dice si autoriza esa conversión de público a privado. Y en caso de que lo autorice, pues ya el fiscal se desliga completamente del proceso y será el acusador privado quien deba realizar todas las labores investigativas y será el acusador privado el quien vaya de manera directa, bien sea el juez de control de garantías para aquellas de actos investigativos que requieren control previo y posterior, pero también quien asista como acusador privado a las audiencias que se denomina concentrada y de juicio oral. Y en la audiencia concentrada, pues solicitará la práctica probatoria y será el juez de conocimiento quien le dirá al acusador privado si le decreta o no le decreta pruebas. Si no le decreta pruebas, no las podrá practicar en el juicio. Si se las decreta, el acusador privado de manera directa pues hará los interrogatorios y contrainterrogatorios y aportará las pruebas en el juicio de cara a que el juez de conocimiento las valore y tome un sentido de fallo, que puede ser condenatorio o absolutorio. Comprendido. Muchísimas gracias. Joaquín, hola, ¿cómo estás? Buenas, profesora, excelente tu exposición. Quisiera hacerle una pequeña consulta. Dime. Si en Colombia, ¿cuál sería la pena máxima que se le puede condenar a una persona? Y si es que existe la figura de la pena adicional de seguridad o una medida de seguridad adicional con relación a esa pena que se le sanciona a una persona.
Excelente, esa es una gran diferencia porque a mis estudiantes colombianos, cuando la doctora Alba en sus clases de espejo nos dice que la pena máxima es 30 años, pero que tienen otra pena hasta por 10 años, es así, y que esa pena hasta por 10 años, pues no es el cumplimiento de la pena, sino que es un análisis casi que subjetivo sobre la peligrosidad de un ciudadano. En Colombia no. En Colombia tenemos la pena máxima contempladas en los delitos de feminicidio, homicidio, que tienen penas hasta de 50 años. En concurso de delitos, es decir, concurso homogéneo, concurso heterogéneo, cuando con una conducta afectó varios bienes jurídicos o varios tipos penales, por concurso la pena máxima en Colombia es 60 años. Tenemos en delitos donde hay circunstancias de mayor punibilidad, donde se ha condenado a 58 años. Hubo un caso acá en Colombia que conmocionó mucho a la sociedad, que es el señor Rafael, que secuestró, abusó sexualmente de una menor de 10 años, luego la torturó y por último le causó la muerte. En ese caso él fue condenado a 58 años. Entonces, para contestar tu pregunta, nuestra pena máxima son 60 años, lo cual, si bien no tenemos cadena perpetua, porque no tenemos cadena perpetua, pues eso se traduce en una cadena perpetua si usted tiene 40 años y lo condenan a 60 años. Entonces, en esos delitos de feminicidio y delitos sexuales, ya les dije que no tienen rebaja por aceptación de cargos, pero sí pueden dentro del establecimiento carcelario, de cara a cumplir una de las funciones de la pena, que es la resocialización y la rehabilitación, por así decirlo, al sistema social, pueden trabajar y estudiar, y con esto podrían rebajar la pena, el cumplimiento de la pena. Pero la pena máxima en Colombia son 60 años y no tenemos, o sea, de manera concomitante con la pena que se le imponga, se está cumpliendo también la privación de derechos ciudadanos como el voto y demás, y no tenemos la medida de aseguramiento. Nuestra medida de aseguramiento que tenemos o detención preventiva se da antes del sentido de fallo absolutorio o condenatorio y no en todos los casos. Pero haya sido clara en esto. Gracias, profe. Espectacular. Muchas gracias. Listo. Levanté la mano otra vez, Guillermo, ¿cómo estás? No, fue sin querer, profe, perdón. ¿Alguna otra pregunta? No, lo mío fue sin querer nomás, profe. Estoy formulando uno más, pero No te preocupes, Guillermo. Profe, en el chat está una pregunta que escribió Shirley y dice, profe, en caso de que se demuestre que el acusado, o sea, que está probado que cometió más de un delito, ¿cómo se hace el cálculo de la pena para la condena? Muy buena pregunta. Nuestro sistema de cálculo de pena es un sistema de cuartos. Es decir, que cogemos la pena máxima, le restamos la pena mínima contemplada en el delito, y el resultado lo dividimos en cuartos. Y vamos a tener entonces 4 cuartos. Uno mínimo, 2 medios y uno máximo. Entonces, en el sistema de cuartos, el juez se tiene que ubicar, dependiendo del delito, en el cuarto que le corresponde. Si hay circunstancias de mayor punibilidad, pues nos tendremos que ubicar en el cuarto medio o en el cuarto último, si solamente hay. Cuando el juez ya tiene su cuarto, no podrá imponer una pena menos del mínimo ni más del máximo de ese cuarto. ¿Y cómo se mueve dentro de ese cuarto? Pues tendrá que hacer una valoración sobre la gravedad de la conducta delictiva, sobre las circunstancias personales, sobre las circunstancias en que se dieron los hechos, y ahí tasará la pena en ese sistema de cuartos. Pero tendrá que tener circunstancias de agravación, tendrá que tener circunstancias de mayor punibilidad para alejarnos de la pena mínima del cuarto mínimo y llegar a la pena máxima del cuarto máximo a 58 años, como el caso que les estoy contando. Y si hay concurso de delitos, se hace el cálculo por el delito más grave según su naturaleza. Por ejemplo, un homicidio es más grave que un arma de fuego, un porte de arma de fuego. Entonces, tasamos el delito de homicidio y por el otro delito aumentamos otro tanto sin superar la suma aritmética ni las 60 años que tenemos de pena máxima. Es decir, que por el homicidio le vamos a poner, voy a decir cualquier cosa, 50 años. Y por el porte ilegal de arma le voy a poner un año. Son 51 años que se cumplen de manera simultánea
y es vigilado por el juez de ejecución de penas. Listo, creo que ya esa era la pregunta. Sí, sí, ahí ya. Shirley, puedes prender tu micrófono para agradecerle a la profe. Ay, no hay ningún problema. ¿Hay alguna otra pregunta? Ay, no funciona, dice. No importa. Ok. ¿Tienen alguna pregunta más para la profesora Joana? Escriben al chat o si no levantan su Manito. manito. Yo tengo una más, profe. Adelante. Vos dijiste que una vez que se hace la imputación hasta la valoración final, no hay ningún recurso que interrumpa el proceso, ninguno. Es decir, tiene que correr de seguido hasta tener un fallo del juez en términos de que absuelva o que condene. Y en el proceso investigativo tampoco no hay ningún recurso que vamos a decir frene ese plazo. O sea, una vez que inicia el proceso, va todo de corrido en cierta forma. Bueno, no de esa manera porque sí vamos a tener audiencias que impliquen recursos. La formulación de imputación no procede de recursos, ni tampoco la audiencia de formulación de acusación porque son actos de parte de la fiscalía. Por tanto, allí no va a haber recurso. Pero en la audiencia preparatoria sí existe la posibilidad de interponer recurso de reposición o de apelación al auto que decreta pruebas, que rechaza pruebas o que excluye pruebas. En caso de que se apele en la audiencia preparatoria, esa admisión o, no o inadmisión de alguna prueba va al tribunal y el tribunal pues decidirá si decreta o no esas pruebas. También en la etapa de inicio del juicio oral, si hay una prueba sobreviviente que no sea decretada, puede interponerse recurso, pero propiamente los recursos de apelación se interponen frente a la lectura de fallo. Y mientras se resuelven los recursos, no se interrumpe el término de prescripción, este sigue contando. Por eso es muy importante nosotros tener pues un buen margen de tiempo de prescripción porque este recurso de la prescripción solo se interrumpe con la formulación de acusación que inicia nuevamente otro término y con la presentación del recurso extraordinario de casación que se da frente al fallo de segunda instancia, es decir, esos jueces colegiados que deciden si sí o no está bien el fallo de primera instancia, ahí hay un segundo momento de interrupción de la prescripción y con la casación se interrumpe hasta por 5 años. Gracias, profe. Bueno, no veo más manitos levantadas ni Entonces, preguntas yo en el creo chat. que no, ya no hay más preguntas, profe. Creo que podemos ir dando término. Como Bueno, mi profe. siempre, fue Pero una entonces, mi profe, clase antes de terminar, genial. antes de Sí, terminar, si me permiten, a manera de conclusión de las diferencias y similitudes que tenemos con Paraguay, una gran diferencia es la forma de vinculación al ciudadano. Ustedes no tienen declaración de persona ausente ni de contumacia, sino que siempre la persona tiene que estar presente. En Colombia no es necesario. O sea, la excepción, pues, es que esté declarado persona ausente o contumaz. Los términos para presentar a una persona en flagrancia. En Colombia son 36 horas como término máximo. En Paraguay, si no estoy mal, son 48, ¿cierto? 24, profe. 24, uy, mucho menos. 24, sí. Aquí son 36, es en México donde son 48. Tenemos otra gran diferencia que es la cantidad de jueces. Nosotros no tenemos jueces colegiados, sino que tenemos solamente un juez de control de garantías y un juez de conocimiento. Y también las penas. Las penas máxima en Colombia son 60 años y los delitos también que son imprescriptibles. Tenemos varios delitos que son imprescriptibles a diferencia de Paraguay. Entonces yo creo que en eso podemos señalar las 3 diferencias o 4 diferencias más sobresalientes, pero también tenemos unas similitudes. Y una de las grandes similitudes es que tenemos juez de control de garantías y juez de conocimiento, y que ese juez de control de garantías será el veedor de la afectación de derechos en lo mínimo de la persona implicada. Tenemos otra gran similitud
y es que la acción pública se ejercía en el caso de ustedes por por el Ministerio Público, en nuestro caso por la Fiscalía, porque nuestra excepción es que tengamos acusadores privados. Y tenemos otra similitud que es que hay unas etapas procesales que son precedentes, consecuentes y necesarias de la que sigue. Sin esas no lo podemos hacer. Muchas gracias entonces por su participación, su atención. Espero haber sido extremadamente clara. Mi profe Alba, ¿me faltó algún tema? ¿Algo que usted quiera que amplíe? No se le está escuchando, mi profe. Como siempre, Ahora sí. profe, una clase brillante, una clase tan didáctica dentro de la academia, charlas como las suyas son invaluables. Para Gracias. nosotros fue un honor haber escuchado y compartido sus conocimientos, sumar a este tiempo de aprendizaje de los alumnos de Derecho Penal 1, esta pincelada de lo que es la legislación comparada del procedimiento penal en Colombia. Y entonces, en nombre de mis alumnos y de la universidad, profesora Joana, muchísimas gracias por su tiempo y por sus enseñanzas. Muchas gracias, mi profe Alba, a usted por invitarme y tenerme siempre presente para ese espacio académico. De una vez los vamos invitando. La profesora Alba dará nuestra clase espejo y ya nos contará acerca del proceso en Paraguay a mis estudiantes de Colombia, pero también ustedes están invitados para que podamos pues aterrizar esas similitudes y esas diferencias, y esa clase será a las 7 de la mañana, hora colombiana, 9 de la mañana, hora Paraguay, el 17 de mayo, sábado 17 de mayo. Los que se puedan conectar son bienvenidos. La doctora Alba ya tiene el código QR para que puedan participar. Así mismo, Muchas profesora Joana. Y como también al comenzar les invitaste, tenemos la jornada del 14 de mayo, en donde vamos a exponentes de distintos países con distintos sistemas procesales que yo creo que va a ser imposible no aprender y no aprovechar. Sí. Muchas gracias a todos ustedes. Ya entonces doy por terminada la grabación. Feliz noche para